el corazón, todo lo que tiene que ver con este miembro que tenemos, no es en sí lo físico, sino que es esta parte que tenemos dentro de nosotros, de la cual salen todas las cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos y que todos los problemas en realidad del ser humano son problemas que tienen que ver con el corazón del hombre. Y Dios puede cambiar el corazón del hombre y puede hacerlo un corazón, como dice en su palabra, de carne, a lo que empezó, que es un corazón de piedra, como dice la palabra de Dios. Todos nosotros éramos en un tiempo ajenos de la vida de Dios, éramos perdidos, sin salvación, sin nada, y cuando llegamos a conocer a Cristo, Cristo hizo una transformación en nosotros. Vamos a abrir de mano nuestras Biblias, pero antes vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por acontecimientos como los que podemos tener, Señor, en la dedicación de un hermoso bebé, Señor, para ti, Señor. Gracias te damos porque podemos tener niños, Señor, que vienen a este mundo y Señor, también con la bendición de que son cristianos, que son de padres cristianos, Señor. Oramos por Stanley, Señor, que puedas tú tener todo para él, para el futuro, Señor, que él pueda estar siempre en ti, Señor. Ayúdales a ellos como padres a criarlo. Y, Señor, esta noche también te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos y guárdanos de cualquier cosa que no tenga que ver contigo, Señor. Guíanos y ayúdanos a tomar decisiones firmes, Señor, para agradarte. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche vamos a hablar acerca de la fortaleza o de un cristiano fuerte, un cristiano que tiene un corazón fuerte. En realidad hay mucha debilidad hoy en día en el hombre en cuanto al corazón, en cuanto al ánimo muchas veces, ¿no? A veces el ser humano se desanima rápidamente, pierde las fuerzas, pierde esa energía que había al comienzo. Y en la vida cristiana es así, uno empieza su vida cristiana y gradualmente algo parece un denominador común en muchas personas, que de la energía, de la fortaleza, de ese ánimo que había al comienzo va decayendo la situación. En la mañana vimos un personaje que nuestro pastor estuvo, del cual enseñando, era este hombre, que era esforzado, ¿qué dice? Y valiente. Y es interesante cómo este hombre hizo tantas hazañas para el Señor, pero vemos que al final de su vida, ¿terminó bien o terminó mal? Terminó mal. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas y nosotros los creyentes. Empezamos bien, pero poco a poco todas las cosas que se van dando a lo largo de nuestra vida cristiana van haciendo que esa fortaleza, esa robustez que teníamos al comienzo se vaya cayendo. En esta noche, Señor, hermanos, vamos a estudiar esto. Y la fortaleza de un corazón del creyente. Hoy en día la gente se preocupa bastante y tiene inclusive ansiedad por tener un buen estado físico, ¿no? Ellos hacen ejercicios, hacen entrenamiento. Vemos gente que va a los gimnasios para poder tener fuerte su físico. Hacen dietas que los puedan ayudar a tener este tipo de fortaleza, que no les vaya a dañar. Pero, como mencionamos, la vida espiritual, hermanos, necesita también ser ejercitada. Necesitamos alimentar nuestro espíritu para poder tener fortaleza espiritual. Pero en realidad la fortaleza espiritual en nosotros, en ustedes y en mí, hermanos, es una actitud de valor. Tenemos que ser valerosos a lo largo de nuestra vida. Es el valor de la convicción. Tenemos que ejercitar convicciones en nuestro diario andar. Ser inflexibles muchas veces en algunas cosas que tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. El Señor ha dicho cosas y nosotros sabemos que esas cosas se tienen que obedecer, sí o sí. No podemos dar marcha atrás. Hoy en día la gente se flexibiliza y vende principios que son bien marcados en la palabra de Dios por convicciones que a veces tienen que ver con una conveniencia, ¿no? También el hecho de estar firmes en cuanto a la doctrina de la enseñanza de la palabra del Señor, estar firmes en lo que dice la Biblia en los diferentes ámbitos de nuestra fe. Y también en algunas circunstancias tener valor para enfrentar la persecución. Hoy en día la persecución también va contra el verdadero creyente
Y nosotros tenemos que entender que nuestros enemigos, nuestro enemigo, el diablo, y a veces nosotros mismos también, dentro de nosotros, nuestras concupiscencias, todas esas cosas están, y el mundo nos están tratando de desviar de nuestra fe, esa fe robusta que Dios quiere que tengamos, ¿no? El corazón del hombre va decayendo, va menguando en su ánimo, pero el creyente debe ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros, los creyentes, hermanos, deberíamos vivir por principios en lugar de vivir por caprichos o por opiniones. Hay algunas cosas en las cuales a veces opinamos algo, ¿no? Yo opino, yo pienso, yo creo, y no es así. Nosotros los creyentes vivimos por convicciones. No buscamos la salida fácil, ¿no? A veces hay situaciones donde hay compromiso allí de estar con lo que dice la palabra de Dios, o algún caso por allí que se presenta donde podemos vender nuestras convicciones por alguna conveniencia. Y muchas iglesias han vendido sus convicciones y han permitido cosas dentro de la iglesia que Dios no aprueba, ¿no? Cosas que tienen que ver con el matrimonio, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la homosexualidad, permiten esto en sus iglesias, cosas que tienen que ver con el pecado dentro de la iglesia. Entonces, nosotros como creyentes entendemos que nosotros no vivimos por conveniencia, nuestra iglesia y nosotros mismos como creyentes no debemos vivir por conveniencia, sino debemos vivir por convicciones. La fortaleza, hermanos, es necesaria dentro de la iglesia, pero para que sea dentro de la iglesia, así tiene que ser primero en nuestras vidas. Tenemos que tener esta fortaleza, este vigor. Y necesitamos una fortaleza de carácter que va derivada de un fundamento firme, de un fundamento bíblico. No podemos decir yo soy fuerte porque yo soy fuerte en sí, de por sí, yo tengo fuerza de voluntad. No podemos hacer eso. Es la palabra de Dios, ese fundamento que hace que nosotros podamos ser fuertes. Esta noche vamos a ver eso. Vamos a buscar en 1 Corintios, en primer lugar, por favor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. 1 Corintios 16, 13 y 14. Bien, vamos a leerlo. Velad, todos juntos por favor. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí en este pasaje vemos un resumen de lo que es la fortaleza espiritual. Hermanos, nuestros corazones deben estar fuertes para poder enfrentar todo lo que mencionamos anteriormente. Dice aquí la frase, portaos, ¿de qué manera? Varonilmente. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser interpretado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en su idioma, en el idioma original, que es el griego, y dice, conducíos, portaos varonilmente. En otras palabras dice, si vamos a la paráfrasis, conducíos de manera valerosa, de manera valiente, ¿ya? En el tiempo antiguo, los hombres sí tenían que hacer labores pues fuertes, labores difíciles. El ambiente para un hombre en ese tiempo, en el contexto del tiempo, era un tiempo donde ellos trabajaban con sus manos, ¿no? Ellos tenían que, por ejemplo, en las chacras, en las tierras, no había en ese tiempo pues maquinaria que hay hoy en día. El hombre tenía que agarrar su arado y manualmente hacían el arado con animales y manualmente, pero ellos trabajaban duro en esto. Tenían que construir también con sus manos, no había mezcladoras como hoy en día, ellos tenían su forma de hacerlo y era bien para ellos complicado hacer este tipo de trabajos. Y también tenían que preocuparse por la seguridad, porque habían otras tribus de otros pueblos que venían a atacar y ellos como hombres tenían que estar atentos para poder enfrentar estos ataques que venían de los otros lugares. Y en realidad aquí el pasaje está hablando que nosotros tenemos que tener una actitud valiente, una actitud fuerte, una actitud valerosa, ¿ya? Entonces, hombres y mujeres tenemos que portarnos de esa manera en cuanto a nuestra vida espiritual.
el enemigo es fuerte, pero también sabemos que el Señor es mucho más fuerte que el enemigo. El enemigo quiere destruir, robar y matar. Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia, pero para eso tenemos que estar firmes, constantes, dice la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo también no es en vano. Entonces, esa es la actitud de nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 7. Deuteronomio 31, 6 y 7, y voy a leerlo, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás de heredar. Hermanos, ¿quién está con nosotros cuando nosotros estamos en la lucha de ser fuertes? ¿Quién está con nosotros? El Señor, el Señor. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros nos vemos tentados a decaer en nuestro ánimo, en que nuestro corazón está empezando a tener temor, a divagar, en pensar entre dos pensamientos, como dice en el Antiguo Testamento, y cuando nuestro corazón está empezando a desfallecer, cuando tenemos situaciones difíciles en la vida que se presentan siempre, a cada instante, nosotros tenemos que cobrar ánimo, tenemos que esforzarnos, porque si no nos esforzamos, si no hacemos lo que Dios nos aconseja, vamos a caer en el vacío y vamos a caer en ese desánimo, vamos a caer en esa derrota que Satanás quiere hacer. Satanás vino a robar, matar y destruir. El Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Recordemos siempre esto: cuando tienes que enfrentar alguna situación, tienes que hacerlo con valor, tienes que hacerlo varonilmente, como dice el apóstol Pablo, y esforzarnos y cobrar ánimo, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Como vimos en la mañana, vimos que con solo 300 hombres Dios hizo una gran obra de victoria contra una gran multitud. Hoy en día nosotros también tenemos situaciones así, donde las cosas van como que fueran de mal en peor, y como que nos desanimaríamos y como que estaríamos desfalleciendo. El Señor dice: esfuérzate, cobra ánimo, levántate, yo estoy contigo, no estás solo. Nosotros no somos como en el mundo. La gente en el mundo tiene vacío, la gente en el mundo no sabe a dónde recurrir, la gente en el mundo recurre al alcohol, a las drogas, recurren a la música, recurren a fiestas como la que estamos escuchando en este momento, que nos están ahí ambientando aquí, ¿no? Pero no es eso. El mundo trata de dar soluciones para que la gente se sienta bien, para que su corazón sea fuerte, pero todo eso es vanidad, todo eso es vacío. Solamente el Señor puede ayudarnos a tener ese verdadero ánimo, esa verdadera fortaleza espiritual. David también exhortó a su hijo en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3, en cuanto a esforzarse, en cuanto a tener ánimo, a tener fortaleza para poder hacer el trabajo que él tenía que hacer. Dice el versículo 2 de Primera de Reyes, capítulo 2: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, ¿y qué dice? Sé hombre, sé valeroso, sé valiente. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que ser, como dice aquí, portarnos varonilmente. Y como dijo David a su hijo, que se esfuerce. Y dice de la manera que de lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cómo podemos ser valientes, hermanos? Cuando nosotros somos obedientes, cuando somos obedientes a la palabra del Señor. David le estaba diciendo esto a su hijo, que tiene que obedecer lo que está escrito en la ley de Dios. Y Dios, como consecuencia, iba a prosperar en todo lo que iba a hacer. Hermanos, nosotros de la misma manera estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser fuertes si no nutrimos nuestra vida de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vencer al enemigo, vencer la tentación, huir de la tentación y lograr victoria en diferentes ámbitos de nuestras vidas si no meditamos y no nos alimentamos de lo que nos va a dar esa fortaleza? Es la palabra de Dios. Entonces, la palabra y la obediencia. Hermanos, ser valiente significa vivir a la altura de las circunstancias personales las cuales están
descritas en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, nos lleva a tener victoria. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, también tiene algo que decirnos en cuanto a esto. Dice aquí el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. Hermanos, el mandato a obedecer es un mandato, es una ordenanza, es algo que Dios nos dice: tienes que ser fuerte, tienes que ser valeroso. Y vamos a encontrar el alimento, el empuje para esto por la palabra de Dios. Pero algo muy interesante dice aquí: ¿qué es lo que nos hace ser fortalecidos con poder en el hombre interior? ¿Quién? ¿Qué persona? El Espíritu Santo. Es Dios quien produce en nosotros esa fortaleza, porque Él vive en ti. Si tú eres un hijo de Dios, si eres creyente, Él vive dentro de ti. Y la palabra de Dios nos anima a tener y considerar siempre esto. Ahora, hay que aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser fuertes? ¿Cómo puede usted y yo podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos tener este vigor que la palabra de Dios nos anima a tener? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo nos apropiamos de esas verdades bíblicas y las convertimos en una actitud espiritual que va a llevar a actitudes piadosas en nuestras vidas? Pablo nos da algunas instrucciones y vamos a abrir, hermanos, en 2 de Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Instrucciones que Pablo le da a Timoteo, mostrándonos a nosotros también el concepto de fortaleza espiritual. ¿Cómo puedes ser fuerte? ¿Cómo puedes tener ese corazón fuerte para poder tener victoria siempre en tu vida cristiana? Vamos a leerlo todos juntos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Leamos, hermanos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Él se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo y él conocía, y Timoteo conocía bien el corazón de su maestro, ¿no? de Pablo. Y tal es así que eran tan allegados los dos que Pablo le había designado como su sucesor tras su partida. Cuando Pablo se fue, Timoteo había quedado encargado de la obra allí. La iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte, pero también allí, así fuerte como era, vino el ataque de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Y mientras Pablo estaba encerrado en la cárcel, los líderes se habían corrompido en la iglesia de Éfeso. Y la gente empezó a vivir en impiedad, regresando muchos de ellos a la idolatría y estando con un pie en la iglesia y un pie en la idolatría. Entonces Pablo escribe a Timoteo, Pablo le pide ayuda a Timoteo. Y Timoteo pues hizo lo que Pablo le dijo. Vemos en la primera carta de Timoteo varias cosas que vemos, instrucciones que Pablo le dio a Timoteo para poder lograr esto. Y muy probablemente por lo que se ve en la Escritura y en la historia, cuando Timoteo empezó a atacar esos problemas de mala doctrina y de todas las cosas que se estaban viviendo dentro de esta iglesia, empezó a haber resistencia de la gente. Empezó a haber actitudes hostiles hacia él. Empezaron a hablar contra él diciendo que era un muy joven, menospreciando su juventud, y inclusive Pablo le escribió: ninguno tenga en poco tu juventud. Era una situación muy complicada para Timoteo, y Timoteo muy probablemente se sentía muy mal, más allá también de otras instrucciones que Pablo le dio, por ejemplo en el hecho de luchar contra sus pasiones,
juveniles, ¿no? Contra las tentaciones juveniles que él podía tener. Entonces, no sabemos cómo fue a ciencia cierta todo, pero por los indicios podemos ver que muy probablemente Timoteo estaba desanimado en algún momento por toda esta situación que estaba viviendo, hasta el punto de repente querer dejar de hacer lo que Pablo le había instruido a hacer. Entonces Pablo tuvo que animarlo, y acá donde hemos leído vemos que él lo anima para no dejar sus dones de la predicación, de lo que él hacía, de lo que él se había quedado allí. Vamos a retroceder un capítulo 1, versículos 5 al 7, y ahí como vemos cómo Pablo lo anima, le dice algo muy, muy bonito a él. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, dice, ¿qué cosa? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo estaba siendo animado por el apóstol Pablo. No sabemos las circunstancias exactas, pero podemos ver aquí que hay un ánimo de él, decir que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, animando a Timoteo para poder seguir adelante en la tarea tan gloriosa que era de llevar el mensaje de salvación y luchar por la buena doctrina dentro del pueblo de Dios. Aquí, cuando vemos lo que hemos leído en el capítulo 2 es un llamado a tomar una postura espiritual firme, y porque Pablo ya no estaría presente. Timoteo tenía que hacer esa firmeza, tenía que mostrar firmeza en enseñar como Pablo enseñaría si estuviera allí. Vamos a ver algunas cositas, ilustraciones, analogías que se muestran en el pasaje del capítulo 2. Vamos al capítulo 2, por favor, otra vez, el versículo 2. Y vamos a ver unas cuantas características en relación a cómo debía ser el cristiano para poder ser fuerte. Queremos ser fuertes, queremos tener un corazón fuerte para el Señor, sigamos la instrucción. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El cristiano como maestro, hermanos, el cristiano como maestro. Todo creyente debería tener una actitud de maestro. A pesar de que no tengamos la oportunidad de hablar del frente de un auditorio, podemos ser maestros de nuestros hijos, podemos ser maestros de un nuevo creyente, podemos ser maestros de alguna persona, buscar siempre la oportunidad de enseñar a otros, porque enseñar a otros, hermanos, mejora nuestra comprensión de las Escrituras. Cuando estudiamos la palabra de Dios para enseñar, mejoramos nuestra comprensión de la palabra de Dios. Fortalece también las bases de nuestras convicciones. Y cuando nosotros enseñamos, hermanos, acumulamos bendición para nosotros porque nos preparamos y al prepararnos vamos a tener estos beneficios. 4 razones por el que enseñar acumula bendición para el maestro fiel. La primera, porque cuando usted enseña, tiene bendición. Porque si deseamos enseñar eficazmente, tenemos que estudiar. No podemos enseñar si no estudiamos, porque podríamos enseñar si no estudiamos, pero vamos a enseñar cualquier cosa que se nos venga a la mente. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que a veces parece que dijeran algo, pero si no estudiamos bien, vamos a interpretar mal la palabra de Dios. Si tú estudias, no vas a interpretar mal la palabra de Dios. Si te preparas, no vas a interpretarla mal, no vas a desviar la palabra de Dios a aquello que no dice. Alguien, me acuerdo una vez, le dijo, como dice Dios, ayúdate, como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice en la Biblia esa frase? ¿Alguna vez ustedes la han visto en la palabra de Dios? Un premio para que lo encuentren. No lo van a ganar, no lo van a encontrar. Porque enseñar sin prepararse, a veces uno dice barbaridades. Si tú tienes una actitud de maestro, no un maestro pues en público, una actitud de maestro, como les mencioné, a tu familia, somos maestros de nuestras familias, los hombres tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas.
Y justamente propaganda para el sábado, tenemos reunión de matrimonios, vamos a justamente hablar acerca del devocional familiar. Entonces vengan los que son los matrimonios, las parejas, vengan el día sábado a las 8 de la noche para tener este tiempo. ¿Cómo podemos entonces enseñar si no nos preparamos? Tenemos que enseñar conociendo la palabra de Dios y lo que dice realmente. Y para eso necesitamos, eso nos da incentivo para enseñar y profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener hábitos de estudio bíblico, tenemos que tener disciplina en buscar un tiempo en medio de tantas actividades que tenemos diariamente. Entonces, hermanos, hermanas, siempre puede haber la posibilidad de enseñar. Tú no tienes que enseñar a un grupo grande, puedes enseñar a una persona, unas cuantas personas nuevas, pero para eso tienes que prepararte. Eso te va a dar fortaleza espiritual. Pablo le estaba diciendo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tú puedes ser esa persona que decide prepararte y enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos? ¿Qué es lo mejor que podemos darle a otras personas? Es la palabra de Dios. Tú le puedes dar cosas materiales, pero esas cosas materiales lo van a llevar muchas veces a la perdición, le van a desviar, como dijo el pastor en la mañana. A veces puedes haber logrado grandes victorias para ti, para tu vida, pero Gedeón cuando se equivocó y hizo con buena intención el efod, ¿no? Dice que el pueblo ¿qué hizo? Comenzó a adorar, comenzó a volverlo objeto de culto. Entonces nosotros podemos darle muchas cosas a nuestros hijos materialmente hablando, o de repente no muchas, de repente podemos darle diferentes tipos de cosas, pero nada como enseñarles la palabra de Dios. Y cuando le enseñamos la palabra de Dios, deberíamos prepararnos, deberíamos estudiar, deberíamos disciplinarnos para hacer esto. Otra cosa que nos hace bien cuando enseñamos, el buen maestro, como dice Pablo aquí, que le encarga a Timoteo, es que aclara la verdad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cuando usted, hermano, enseña la palabra de Dios, se aclara muchas verdades en su corazón y en su mente. Porque usted, al estudiar, al pedir sabiduría a Dios, el Señor le abre el entendimiento. De esa manera usted puede compartir mejor lo que quiere enseñar a otras personas. Nos obliga a ir más allá de la lectura devocional, ¿no? A veces podemos leer así nomás a simple vista, pero no. El que estudia para enseñar tiene que tener más clara la verdad en su mente, y eso es lo que hace el hecho de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué más? Nos obliga a llegar a conclusiones en cuanto a lo que es importante. Nos obliga a llegar a conclusiones en cuanto a lo que es realmente importante. En la palabra de Dios hay cosas que son muy importantes, hermanos. Todo es bueno en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que sacar conclusiones en cuanto a la necesidad que hay en el momento, en el corazón de las personas que estamos enseñando. Cuando estamos enseñando a otros, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder llegar a la necesidad específica de la persona, a lo que realmente necesita esa persona. Para eso tenemos que ir más allá de la simple lectura. Esto nos va a hacer que tengamos una comprensión más allá, ¿no? Bien, por último, nos coloca en una posición de responsabilidad. Nos sentimos responsables. Porque la persona que es responsable va a trazar bien la palabra del Señor. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad cuando enseñamos la palabra de Dios. Es una responsabilidad que tomamos, y cuando enseñamos nos coloca en esa posición de responsabilidad. Entonces, si queremos ser fuertes, hermanos, el apóstol Pablo dice que tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar. Si queremos ser fuertes, si queremos tener fortaleza en el corazón, ay, no, yo no puedo ser fuerte, no hay excusa. La primera instrucción que Pablo le da a Timoteo en esas circunstancias es que tiene que enseñar. Y para enseñar tenemos que seguir la instrucción de la palabra de Dios. Enseñar a nuestras familias, como dijimos, a alguien nuevo, a algún nuevo creyente, a alguna persona de repente inmadura. Y para enseñar informalmente no se requiere el don de la enseñanza inclusive, simplemente reconocer la responsabilidad que tenemos de enseñar. Así formamos nuestras convicciones y nos volvemos más fuertes para el Señor. Bien, segundo punto que Pablo habla a Timoteo, versículos 3 y 4. El primero, el cristiano como maestro. Ahora el cristiano como soldado.
Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, nosotros estamos enfrascados en una seria batalla espiritual. Dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra esos seres que están en las regiones celestes, que son los enemigos, el enemigo de Dios. Y Satanás ya sabemos para qué vino y utiliza todas sus armas para poder destruir la vida de sus hijos, la vida de la gente, porque es el deseo de Satanás que seamos destruidos, que vayamos a condenación, que la gente vaya a condenación, que el creyente no predique, que el creyente no enseñe, que el creyente se quede mudo, que se quede estático, porque el fin de él es destruir. Y es una batalla constante, hermanos, con el enemigo. Tratamos, inclusive cuando estamos en la calle, con personas que no son creyentes, con personas del mundo que no conocen al Señor Jesucristo, con personas que tienen otra forma de pensar en relación a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esto? Teniendo una actitud de soldado, teniendo una actitud de militar. Y necesitamos entender esto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales esas personas que nos rodean, esas personas que están allí, que no conocen a Cristo y que son enemigos muchas veces del creyente, a propósito, nos tratan mal, nos humillan y Satanás los utiliza para desanimar muchas veces a los creyentes. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, dentro de este mundo tenemos lucha, no contra sangre y carne, pero la gente que nos rodea muchas veces nos ataca. Y eso es un sistema que el mundo ha hecho para que la gente, los creyentes, queden débiles y no puedan predicar el Evangelio, no puedan hacer la obra de Dios. Vemos en la televisión, vemos en los medios de comunicación, cómo es que este mundo y su sistema, esa ceguera que ha puesto en la gente que no conoce al Señor, hace que ellos puedan actuar de esa manera. Y muchas veces nuestros hijos, nosotros mismos somos llevados tras esa corriente. El mundo es bien fuerte en sus influencias. Muchas veces no podemos luchar contra eso, pero sí podemos resistir, podemos ir contra la corriente. Tenemos que, con la fortaleza que Dios nos ha dado, luchar. Pero si eres un cristiano débil, si eres un cristiano que te has decaído, que estás allí ya pues en sí porque estás, ¿no? Que no tienes ese deseo que tenías al comienzo de tu vida, te vas a dejar arrastrar por la corriente. Hermanos, necesitamos entender que tenemos que ser como soldados. Porque dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo nos aprisiona, el mundo nos empuja para esto. Hay fortalezas, ¿no?, de ideas en el mundo. Vamos a las universidades y vamos a ver las ideas allí que quieren trastornar las mentes de nuestros hijos. Y oramos mucho para que no se dé esto en nuestros hijos. Por eso los alimentamos de la palabra de Dios. Trabajamos en sus corazones, no trabajamos solo en su conducta, trabajamos en que ellos cuando estén enfrentando estos momentos puedan ser firmes y puedan tener esa firmeza y esta fortaleza que no los tumbe cuando tengan que enfrentar estas situaciones. Tenemos también falsas religiones, falsas doctrinas que muchas veces quieren llevarnos tras su corriente. Falsas filosofías, falsos pensamientos que van contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, dice, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y en realidad la palabra de Dios es muy fuerte, por eso tenemos que acogernos, pegarnos mucho a lo que es la palabra de Dios. Cuando venga un viento por allí de doctrina falso, estar atentos y estar firmes con esa fortaleza espiritual que el apóstol Pablo menciona aquí a Timoteo. En Judas 23, hablando de fortaleza espiritual y de la gente que está lejos de Dios, dice, cuando nosotros rescatamos un alma para Cristo y los traemos de este medio en el que están, dice que es como que los arrebatamos del fuego, dice en Judas versículo 23.
Y la palabra de Dios nos compara, aquí donde hemos visto en 2 de Timoteo capítulo 2, como soldados, como soldados. ¿Cómo es un soldado? ¿Cómo se prepara un soldado? Un soldado se prepara de una manera muy intensa. Cuando ¿alguien de acá ha hecho servicio militar alguna vez? Levante la mano, ¿alguien ha hecho servicio militar? Ahí está el hermano Villalaz, ahí también el hermano Ruiz, ahí también. Un soldado puede levantarse a las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Tiene que levantarse, ¿a qué hora tiene que levantarse? A ver, hermano Ruiz, ¿a qué hora tiene que levantarse un soldado? En su tiempo a las 6. Y ahora, a ver, hermano Michel, ¿a qué hora tiene que levantarse un soldado? 4 de la mañana. Y en invierno a las 5. Hermano Víctor, Pepe, 5 de la mañana, ¿no? Entonces suena la diana es la trompeta, ¿no? Imagínense cómo suena y todos tienen que estar de pie. ¿En cuánto tiempo tiene que cambiarse un soldado? Ponerse la ropa, perdón. Sacarse la pijamita y el gorrito y ponerse la ropa. 5 minutos, ¿no? 5 minutos para bañarse, ¿no? Imagínense, muchos de nosotros nos bañamos 20 minutos, media hora, ¿no? A veces más, ¿no? Hasta que se arreglan, se pintan, porque hay mujeres soldados también hoy en día. El soldado tiene que, las ve verde, como se dice, al comienzo más todavía, ¿no? El título que les dan a los nuevos, creo que son perros, dicen, ¿no? Así le llaman, ¿no? A los nuevos soldados. Y los maltratan, y los que están más adelantados los golpean, y ellos tienen que siempre acogerse a la falta de respeto o a la autoridad. Ellos siempre, la autoridad. Hay una frase que siempre usan los soldados y todo miembro del ejército, dicen: las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Esa es su consigna. Y el soldado tiene que hacer un esfuerzo extenuante. Ellos hacen marchas de campaña. Ese es como decir, para poder ser ya soldados, para poder tener ya un grado ya de soldado, primero son reclutas, pero para poder ya ser soldados ellos tienen que hacer marchas de campaña. Como a las 3, a la medianoche, ellos salen de su cuartel y van por lugares desérticos, van con todo limitado, a veces con una que otra cosa, a veces sin comida. Los comandos no llevan nada, ni agua, nada. Entonces cada vez se hace más complicada la situación. A medida que van ellos avanzando en grado, en rango, para ser mejores soldados, tienen mayor disciplina. Sus tareas son desafiantes, les dan tareas imposibles de hacer. Están haciendo ejercicios hasta 100 ranas, ¿no? 100 ranas, estaban haciendo 100 ranas. ¿Y qué le dice el instructor? Están cansados. Le dice, ¿ellos qué tienen que decir? Tienen que decir no, porque si le dicen sí, ¿qué pasa? Hazte 100 más, ¿no? Y entonces lo tienen así al borde de la desesperación, de la angustia. Ellos tienen que olvidarse inclusive de su familia. En ese momento no hay papá, no hay mamá, no hay que el celular, nada de esas cosas hay, ¿no? ¿Qué van a estar jugando ese Pokémon Go? ¿Qué van a estar jugando eso los soldados? Ellos están concentrados en lo que tienen que hacer. Tienen que estar concentrados en eso, porque son soldados. Y hermanos, esa es la naturaleza, esa es la función que ellos hacen, ¿no? El oficio del soldado. Y en la naturaleza de la guerra, cuando hay momentos de guerra, ellos tienen que aún más, estar mucho más en condiciones complicadas. Nosotros, hermanos, somos llamados a ser soldados. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Como soldados, hermanos, sufrimos penalidades. Versículo 3, tú pues sufre penalidades. Como soldados nosotros sufrimos penalidades, debemos sufrir penalidades. Considérate como soldado. Si quieres ser un cristiano fuerte, tener un corazón fuerte, un corazón valiente, tienes que considerarte que no solamente que debes ser maestro, sino también que eres un soldado. Un soldado. El soldado tiene grandes riesgos, tiene prioridades y es un hombre que tiene que estar siempre vigilante. Tenemos que estar vigilantes,
que no dormirnos, velad y orad, dice el apóstol Pedro, porque el adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Tenemos que estar vigilantes, entender que cuando algo pasa en nuestras vidas o algo malo nos está sucediendo, alguien nos está atacando, saber que es Satanás utilizando personas, circunstancias, y que el enemigo no es las personas, el enemigo es Satanás. Estar vigilante, comprender la estrategia del enemigo, comprender que el enemigo tiene su forma de tratar de destruirnos, ejercitarnos en el discernimiento, poder entender si al que voy a disparar cuando estoy en la guerra es un enemigo o es un compañero, ¿no? Porque si el soldado no tiene bien en claro esto, puede disparar a un compañero. Y eso pasa muchas veces como creyentes, nos atacamos entre nosotros cuando debería realmente ser distinto. Los enemigos no están entre los creyentes, el enemigo es Satanás. Ni siquiera es la gente que está inconversa, es Satanás a quien debemos atacar. Entonces, ejercitar el discernimiento para poder actuar sabiamente y también ejercitarnos, ¿no? Como la energía que ellos adquieren a través del ejercicio, de la disciplina, levantarnos temprano para leer la palabra de Dios, no descuidarnos en nutrirnos diariamente de lo que debe nutrirnos realmente. Si un soldado no hace lo que debe hacer, al final o es expulsado o deserta y fracasa. Hermanos, nosotros no debemos ser así. Tenemos que entender que requerimos ser maestros, pero también requerimos ser soldados para tener victoria en nuestra vida espiritual. También no se enreda en los negocios de la vida, versículo 3. El soldado no se enreda en los negocios de la vida. El soldado es una persona a tiempo completo. Ya no hay vida privada ni vida personal. Él viste un uniforme y él vive en un ambiente especial. Él siempre está bajo autoridad. El soldado está bajo autoridad. Y en el ámbito espiritual, hermanos, es similar. Nosotros estamos llamados a servir a nuestro jefe. ¿Quién es nuestro jefe? Es el Señor, es Dios. Y es un llamado para toda la vida. No vamos a obedecer a Dios solamente al comienzo de nuestra vida espiritual. No vamos a obedecer a Dios solamente cuando nos conviene, sino como los soldados, sin dudas ni murmuraciones, deberíamos obedecer al Señor. Si el Señor te dice, no te conviene ese chico porque es inconverso, o esa chica porque es inconverso, o porque es filistea, entonces no es así, ¿no? Simplemente no. Dices que no. ¿Por qué? Porque sin dudas ni murmuraciones. Así que chicos, chicas, no miren los filisteos, ¿ya? Somos creyentes y entre creyentes es el yugo igual, ¿no? Cosas como esas u otros tipos de cosas que tienen que ver con convicciones que debemos mantener firmes. El soldado obedece, ¿no? Y hace esto. Estamos llamados a servir al Señor. Entonces, cuando estamos, hermanos, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar somos soldados de Cristo porque nuestra preocupación es la batalla espiritual, la batalla espiritual. Un soldado también procura agradar, como hemos leído allí, procura agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una persona a la cual tenemos que rendir cuenta y a la cual debemos agradar, esa es Dios. Y hermanos, un día estaremos con todos esos compañeros delante de la presencia del Señor. Y qué bonito será ese día, cuando tú como soldado luchas y otro creyente también lucha legítimamente, como dice allí, como dice más adelante también, estemos delante del Señor y el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel. Ese es el anhelo que tenemos, es el anhelo que tengo y que deberíamos tener cada uno de nosotros, que cuando estemos delante del Señor, Él nos diga, bien, buen siervo fiel. Qué triste sería cuando te diga que eres infiel, que no hiciste bien, pero que cuando llegue ese día y podamos decir, Señor, gracias, ¿no? Por todo lo que tú hiciste por mí. Ven, hijo mío, tú eres un siervo fiel. Ese debe ser nuestra meta. Y como en el capítulo 4 de este mismo libro dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, cuando llegue ese día del fin de nuestras vidas, cuando estemos en la presencia del Señor y vivamos con Él siempre, podamos decir lo mismo, he peleado la buena batalla, he sido un soldado de Cristo, he estado fiel, he estado firme, venían las situaciones difíciles, pero yo estaba allí, era un soldado, soy un soldado.
Gracias, Señor. Así vamos a estar en ese momento. Y por último, el cristiano como maestro, el cristiano como soldado, ¿no? El cristiano como maestro, el cristiano como soldado, el cristiano como atleta. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5, segundo de Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, legítimamente. La palabra atleta, la palabra atleo, que significa participante de una competencia olímpica. En ese tiempo ya habían competencias olímpicas, ya había las olimpiadas en ese tiempo. Y la otra traducción es el que compite para ganar, el que compite para ganar. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, luchamos para alcanzar la meta. Luchamos para alcanzar un galardón, así como estos hombres que corrían y que hoy en día vemos en estos días, hoy día está terminando las Olimpiadas, vemos cómo ellos se esfuerzan para llegar a la meta, ¿no? Algunos están tan ejercitados y son tan buenos que no se esfuerzan al comienzo, pero cuando llega la hora de la verdad, se esfuerzan, ¿no? Este corredor que ya ganó 9 medallas de oro, vemos cómo este hombre, pues, a las primeras carreras es tan bueno y está tan ejercitado que mirando a los costados corre, conversando con el que está al costado, ¿no? Pero cuando llega el momento de la verdad, el momento más serio, corre con todo y los deja lejos, ¿no? Y hermanos, deberíamos ser tan ejercitados, deberíamos ser tan atletas que debemos llegar con ese sentir. Mi deseo es llegar a la meta, mi deseo es alcanzar el galardón, porque hay un premio para ustedes y para mí, hermanos, si somos fieles al Señor. Hay un premio. Aquí menciona uno de los premios. ¿La corona de qué? La corona de justicia. La corona de justicia. Y nosotros tenemos que estar así, ¿no? También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Incorruptible. Hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que luchar. Hay un galardón, hay algo al que alcanzar, hay una meta a la cual llegar. Y esforzarnos porque hay un premio para aquel creyente que se esfuerza. Queremos tener un corazón fuerte, queremos ser fortalecidos en ese corazón que tenemos, estar siempre vigorosos, tener la actitud de vencedor siempre. Sigamos las instrucciones. Maestros, soldados, atletas. El atleta se prepara duro y tenemos lo que acá vamos a tener Panamericanos de acá a unos 3 años. Se está haciendo una villa olímpica allí, una construcción grande para que la gente se prepare a ver si podemos ganar algo, ya que no hemos ganado nada en las Olimpiadas, ¿no? Pero allí tratar de ganar algo, pero se están preparando los muchachos, ¿no? Se están preparando los muchachos como atletas. Nosotros, como creyentes, nos preparamos para un galardón mucho mayor que las medallas de oro. ¿Cuánto orgullo siente un país cuando gana una medalla de oro, ¿no? Nosotros tenemos, no sé si tenemos alguna vez medalla de oro en las Olimpiadas, no recuerdo, ¿no? Creo que tenemos una de plata por ahí, ¿no? En el vóley tenemos de plata, ¿no? Pero no tenemos más, ¿no? Pero no importa, hermanos, porque cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos a nuestra meta espiritual, lo más importante es tu medalla. Vas a tener una medalla de oro, de plata o de bronce de repente. Nuestra meta, el galardón es que estemos medalla de oro. Hermanos, luchemos como atletas, luchemos legítimamente, como dice aquí, legítimamente, trabajo duro, ¿no? Esfuerzo, sacrificio, todo eso requerimos para poder ser esto. Cuando nosotros tenemos nuestro afecto puesto en el cielo y no en la tierra, vamos a luchar legítimamente, no haciendo fraude, ¿no? El antidoping, lo que hacen en las Olimpiadas, ¿no? En Atlanta, creo, en Atlanta unas chinas, en Atlanta 96 un grupo de chinas habían hecho trampa y les descubrieron. Después vimos también un tal Ben Johnson, no sé si se acuerdan, en Seúl 88 también hizo trampa, ¿no? Ganó los 100 metros planos, hizo menos de 9 segundos y tantos, total había estado drogado, hizo trampa. ¿Y qué pasó? Fue despojado de su medalla.
Entonces, hermanos, como cristianos, como atletas que somos, tenemos que luchar legítimamente, no haciendo trampa, porque al Señor no le podemos engañar. No podemos jugar al cristianismo, pensar y hacer creer a las demás personas que todo está bien cuando dentro de nuestro corazón muchas veces las cosas están mal. Legítimamente vas a llevar una victoria y esa victoria el Señor la va a aprobar desde el cielo y vas a recibir tu recompensa cuando estés en la presencia del Señor y aún aquí en la tierra. La recompensa de poder estar bien y fortalecido es esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que tienes y ese ánimo que tienes, ¿no? Como a veces hay cristianos que muchas veces hemos caído alguna vez en nuestras vidas en el desaliento, están débiles allí, tienes que estar animándolos, tienes que estar llamándolos, tienes que estar exhortándolos. Un creyente fuerte, vigoroso, no tiene necesidad de hacer eso. Está allí temprano, está tratando de ver en qué puede servir, en qué puede ayudar. Si tu situación no es así, entonces estás mal. Necesitas esforzarte, necesitas recibir este consejo que el apóstol Pablo da en ser maestro, porque tú ya conoces la palabra de Dios y puedes enseñarla. Y de repente en lo poco, en lo mucho, siempre tener esa actitud de maestro, ser como un soldado, de esa manera que vivimos, disciplinado, y ser como atleta, luchando legítimamente. Primera de Corintios capítulo 9, Pablo dice lo siguiente. Es interesante cómo nosotros tenemos que entender que luchar vale la pena, hermanos. Luchar y ser fuertes vale la pena, no es en vano. Dice 1 Corintios 9, 26 y 27, dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, tenemos deseos malignos en nosotros, tenemos esa naturaleza que nos lleva y nos quiere hacer pecar, pero dice el apóstol Pablo: yo mismo golpeo mi cuerpo, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, hago que mi cuerpo obedezca al Señor, no sigo esas pasiones, esas concupiscencias que hay dentro de mí, sino voy a victoria y hago esto como soldado, como estamos viendo, como atleta en este caso. Entonces, al final hay un galardón eterno, dice. Y eso es lo que debemos lograr. Y por último, el cristiano como labrador. Regresamos al capítulo 2 para terminar ya. Capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Otra vez, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay una parábola muy conocida que está en Mateo capítulo 13 y también en Marcos, que es la parábola del sembrador. El sembrador. Y el hecho de sembrar la semilla, esta semilla es representada, la palabra de Dios es representada por esta semilla. Hay 4 terrenos que se mencionan allí, que Jesús mismo explica, ¿no? El terreno duro, ese terreno que cuando la semilla cae, no puede entrar porque está tan duro el terreno que no ingresa la semilla. Dice la palabra de Dios que vienen las aves y se llevan la semilla. Hay gente así, gente que no quiere recibir por nada la palabra de Dios, tienen el corazón tan duro. Luego hay un terreno pedregoso y poco profundo. Recibe, dice la palabra, con gozo. Le hablas del Señor y con gozo recibe la palabra de Dios, pero dice, el calor de la tribulación los echa a perder. Un momento están animados, están ahí contentos, vienen a la iglesia, son fieles y de un momento a otro hablan algo contra su pecado. No, esto no va conmigo y se van. ¿Cuántas personas han llegado así acá a la iglesia? Que han llegado así con mucho ánimo, pero cuando se enseñó la palabra de Dios, ¿qué pasó? Se fueron, ¿no? Se fueron, abandonaron porque no era un buen terreno. Luego el otro terreno es los espinos. Reciben la semilla temporalmente, pero el engaño de las riquezas, hierba mala del materialismo y las cosas mundanas ahogan el fruto de la palabra de Dios, ¿no? A veces las cosas, la vanidad de este mundo. Cuando la gente llega, la semilla cae y es así como este terreno, se van por las cosas que este mundo le ofrece. Y como decir, yo prefiero el mundo, no prefiero a Cristo. Pero al último habla de la buena tierra, y espero que esa sea tu caso, hermano, amigo, todos los que estamos aquí, que sea nuestro caso, que la palabra de Dios llega y esta tierra es productiva.
Y qué gozo es para el Señor cuando una persona es así. Qué gozo es para nosotros también como creyentes, cuando vemos que la semilla ha caído en una buena tierra. Vemos fruto de esto en el corazón y en la vida de las personas. Cuando llega una persona que aparentemente era dura de repente para el Evangelio, pero la palabra llegó a su corazón y empezamos a ver frutos, empezamos a ver que la persona empieza a dejar pecados, empezamos a ver que la persona empieza a tener convicciones y nos emocionamos, ¿o no es así? Los que somos creyentes y amamos a Dios nos emocionamos con personas así. Y nosotros mismos también deberíamos ser así, siempre con el terreno allí suave para la palabra de Dios. Ninguna persona, por más que tiempo que pase, puede decir que ya está bien todo, que ya sabe todo. No podemos hacer eso. Muchas veces tenemos que humillarnos y decir, no, sí me equivoqué también, aunque tengamos muchos años. La palabra de Dios siempre debe estar dando su fruto en nuestras vidas. Y hermanos, la palabra de Dios dice que la buena tierra es productiva a 30, a 60 y a 100 por uno. Uno siembra si sale 30, 60 o 100 por uno. Ahora, bien interesante cómo en la parábola, si ustedes ven, no se menciona la habilidad del que está sembrando. En ningún momento se menciona este sembrador es un capo en la siembra, sabe cómo colocar la siembra. No dice en ningún momento. Está hablando acerca de la obra de Dios. La obra de sembrar la palabra de Dios es la obra de Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar en muchos más lugares. Donde vayamos a sembrar la palabra de Dios, porque eso va a dar el resultado del que se encarga del resultado es Dios. Porque dice la palabra de Dios que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién tiene que ser la gloria? La gloria tiene que ser para Dios. Entonces, hemos visto 4 cosas que nos pueden llevar el corazón a ser un corazón fuerte, un corazón valiente. ¿Cuáles son las cosas? El cristiano tiene que ser, en primer lugar, ¿qué cosa? Un maestro. Prepárate para enseñar, prepárate para llevar a otros la palabra de Dios, para animar a los débiles, para animar a los nuevos creyentes. Prepárate y vas a ser fuerte. En segundo lugar, el cristiano como soldado, disciplinado, firme, sabiendo que nosotros necesitamos tener esas actitudes. Luego, el cristiano como atleta, luchar legítimamente. Y por último, el cristiano como labrador. Si nosotros sembramos y utilizamos estas cosas en nuestras vidas y practicamos esto que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo para animarlo, siempre vamos a tener un corazón fuerte, siempre vamos a tener un corazón valiente. No vamos a estar ahí debiluchos, sino vamos a estar fuertes y fortaleciendo a otros, animando a otros. ¿Cómo es nuestro caso, hermanos? ¿Cuál es tu caso en esta noche? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Es fuerte? ¿Es un corazón valiente? ¿Es un corazón esforzado? ¿Un corazón robusto? ¿O estás allí, en que quiere y no quiere? Es la situación de tu corazón, una preocupación para tus líderes, una preocupación para el Señor, una preocupación para cada uno de los que te amamos. Necesitamos tener todos un corazón fuerte, hermanos, para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio con eficacia. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos en esta noche. Te agradecemos porque tu palabra, Señor, es verdad. Porque a través de tu palabra podemos entender que podemos ser fuertes, Señor. Que podemos ser fortalecidos, como dice en el hombre interior. Ayúdanos, Señor, a poder ser creyentes, hombres y mujeres, que podamos tener esta fortaleza y que podamos llevar también a otros, Señor, a poder tener esta actitud, Señor. Te agradezco, Señor, porque siempre obras en nuestros corazones, porque siempre tu palabra, Señor, nos muestra en qué debemos cambiar, en qué debemos mejorar. Esta noche, Señor, puedas obrar en el corazón de alguna persona aquí de repente que te necesita, Señor. Y podemos entender, Señor, que tu palabra siempre cumple tú siempre cumples lo que te prometes en tu palabra. Así con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, quiero hacer una invitación. Tú puedes ser fuerte, tu corazón puede ser fuerte, pero tú no puedes ser fuerte si no tienes aún a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. En esta noche el Señor quiere ser tu Señor. No solamente quiere ser Dios para el Dios que es para todos, sino quiere ser tu Salvador. Él siempre desea eso, que la gente proceda al arrepentimiento. Y tú necesitas a Cristo. Si aún no tienes a Cristo, si aún no tienes al Señor como el Salvador de tu vida, esta noche puedes hacerlo. Puedes decirle, Señor, perdóname, te necesito. Yo quiero un corazón fuerte, pero para eso primero quiero ser tu hijo. Primero necesito ser tu hijo. Perdóname,
Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Quiero vivir siempre contigo, Señor. Te necesito. ¿Alguien desea esto? ¿Alguien desea hizo esta oración? Manifestando tu deseo de que el Señor sea tu Salvador. Si es así, levanta tu mano y quisiéramos orar por ti. ¿Alguien así? Como iglesia, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón fuerte? ¿Es un corazón valeroso? ¿Estamos bien? ¿Estás practicando estas cosas? El hecho de ser un maestro, ¿estás siendo maestro? ¿Estás siendo disciplinado como un soldado? ¿Estás luchando legítimamente como un atleta, como menciona aquí? ¿Estás sembrando la palabra de Dios? Si no es así, esta noche puedes decirle, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser fuerte. Yo quiero ser fuerte. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque podemos entender tu sabiduría, Señor. No lo profundo de toda tu sabiduría, pero podemos entender una parte, Señor, y eso es suficiente para llenar nuestro ser, nuestra alma, Señor. Y para poder ser esos cristianos, ese hombre y esa mujer, Señor, que podemos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en esta semana y permite que podamos tener victoria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por la palabra de Dios.